Básicamente, estamos abordando el por qué se produce la precipitación. Una razón es debido a la superación del producto de solubilidad. Hemos visto que el bifosfato férrico es muy insoluble, por tanto, un aumento en la concentración de los iones bifosfatos o de los cationes férricos o del descenso de la temperatura, solamente algunas de esas variables, con la ocurrencia de algunas de esas variables, alcanza para provocar una precipitación. Y la precipitación ocurre por el aumento, porque la concentración sobrepasa el producto de solubilidad. Pero también estamos diciendo que el bifosfato férrico constituye un coloide liófobo electronegativo. Y como tal, puede reaccionar con cualquier otro coloide que tenga carga opuesta. Nos preguntábamos cuáles son los coloides que tienen carga opuesta. Bueno, uno son los prótidos desolvatados, que son prótidos que tienen carga positiva, que han perdido el estado de solvatación. Por tanto, pueden reaccionar con otro prótido de carga opuesta, que al también estar desolvatado es liófobo, puede reaccionar perfectamente simplemente por tener cargas opuestas, coagular y precipitar. Pero también, además de los prótidos desolvatados, puede reaccionar con cualquier otro tipo de catión. Y dentro de esos cationes hacíamos mención especialmente del calcio. El calcio interviene debido a sus cargas en innumerables precipitaciones que todavía no están del todo estudiadas, pero ya se sabe, se conoce que es el protagonista de las insolubilizaciones, de muchas insolubilizaciones que ocurren en el vino. Bien, entonces tenemos dos grandes razones por las cuales se pueden provocar las precipitaciones: por simplemente superar el producto de solubilidad o por reacciones típicamente coloidales, por coagulación recíproca, etc. Vamos a ver cómo es que se forma, cuáles son, digamos, las razones que explican la formación del bifosfato férrico. Interesante. Bueno, vemos que uno de los factores que predispone y que se necesita es la presencia de cobre como catalizador. El otro gran factor es el pH. Ya veremos que fundamentalmente el bifosfato férrico se forma alrededor del pH 3. Por debajo del pH 3, lo vamos a ver acá en esta gráfica, perdón, el pH 3,3. Ven que acá el hierro 3 formando fosfato férrico en esta curva que está acá, que es casi una curva campana, donde el máximo está alrededor del pH 3,3. Ya por debajo de 2,8 la cantidad de hierro en estado férrico es muy baja, de modo que prácticamente el hierro se encuentra en estado ferroso y en estas condiciones no hay muchas posibilidades de formar bifosfato férrico. Y por arriba de 3,6, el hierro 3 no se va a combinar, no va a formar bifosfato férrico, sino que va a combinarse y va a formar compuestos con taninos, compuestos con la materia colorante. Por tanto, está más en condiciones de formar una quebradura férrica con los compuestos polifenólicos con la materia colorante. Es una quebradura azul o negra. Pero además, arriba de este pH 3,6, el hierro forma compuestos solubles. Es decir, solubles compuestos ¿con quién? Con ácidos orgánicos, que son solubles. De manera que por arriba de 3,6 no se va a formar prácticamente bifosfato férrico en cantidad suficiente como para provocar una quebradura. En primer lugar, porque si se combina con algún compuesto, formaría una quebradura azul o una negra. Y en segundo lugar, y no menos importante, es que tiene una tendencia a formar compuestos solubles con ácidos orgánicos. Y en este caso, por supuesto que si forma compuestos solubles, de ninguna manera el hierro va a precipitar. La curva, finalmente la curva que ven por arriba de todo, es la suma del hierro formando bifosfato férrico o complejos solubles. Ven que arriba de 3,7 prácticamente el hierro forma compuestos solubles. De modo que, repito,
la condición para que se produzca la formación del bifosfato férrico, por un lado está dado por la presencia del cobre y por otro lado el pH alrededor del valor 3,3. Esto es muy importante porque cuando no se dan estas condiciones no se forma el bifosfato férrico. El otro aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de coloides protectores, porque si están presentes, los coloides protectores se van a oponer a la aglomeración de pequeños coágulos de bifosfato férrico y le van a impedir coagular. Por tanto, le van a impedir formar, en primer lugar, un enturbiamiento, en segundo lugar, una precipitación. Pero, si bien esto es una ventaja con un cierto riesgo, porque basta que se pierda la acción del coloide protector, o por una filtración, en fin, por un proceso de clarificación, por la razón que sea. Si deja de actuar el coloide protector, ahí se desaparece la razón que impedía la coagulación y en ese caso aparece la precipitación, el enturbiamiento primero y la precipitación después de la quebradura blanca, en este caso. Y en cualquier otro caso ocurriría exactamente lo mismo, cualquiera sea la quebradura. De modo que la presencia de los coloides protectores, si bien es eficaz a la hora de evitar las quebraduras, hay que ver y estar seguro de que el coloide protector en el tiempo no va a desaparecer, o que no vaya a desaparecer su acción, simplemente porque ha transcurrido mucho tiempo. De modo que la protección del coloide protector es limitada, un concepto importante a tener en cuenta. Abordamos ahora la quebradura azul y negra. La quebradura blanca es típica de los vinos blancos, y la quebradura azul y negra, bueno, hace falta una concentración importante de tanino y de materia colorante. Por tanto, estas dos quebraduras son más propias de los vinos tintos. Esto no quiere decir que existan casos particulares, y puede darse el caso que un vino blanco que haya sido macerado, tenga una alta concentración en compuestos polifenólicos, pueda dar una quebradura azul. O que en el caso de un vino tinto con altas concentraciones con un pH bajo, para empezar, 3,3, y rico en compuestos bifosfatos, pueda llegar a provocar una quebradura blanca. Esos son casos particulares, pero lo general es que la quebradura blanca se da en vinos blancos, la azul y la negra en vinos tintos. Y como ya dijimos, la quebradura azul es el hierro férrico con las sustancias tánicas, la quebradura negra, el hierro férrico con la materia colorante. Hay un compuesto que también se forma por acción del hierro 3, hierro férrico, que es el hidróxido férrico. Este hidróxido férrico es un coloide muy importante a prestar atención y liófobo electropositivo. Liófobo electropositivo. Por tanto, este coloide que forma el hierro, después también puede intervenir en provocar precipitaciones de hierro, porque todos los coloides que forma el hierro son liófobos electronegativos, salvo este. Por tanto, el hierro, fíjense qué complejo es, puede estar interviniendo en formación de partículas que son liófobas electronegativas y al mismo tiempo otra que es liófoba electropositiva, coagulan entre ellas y provocan la precipitación por floculación recíproca y provocan un enturbiamiento. Si tenemos un enturbiamiento y se considera que puede ser por quebradura férrica, podríamos hacernos una pregunta, bueno, ¿cómo se hace para saber y diferenciar si es blanca, azul o negra? Bueno, la quebradura blanca en vinos blancos es fácil de individualizar porque es de color blanco. En los vinos tintos, si se da la quebradura blanca, es de un color rosáceo, porque ese precipitado blanco se tiñe con la materia colorante y da un precipitado rosáceo. Entonces ahí ya no es tan sencilla de diferenciar. Lo mismo que si se produce la diferenciación entre la quebradura azul y la quebradura negra, no es tan simple de diferenciar. Y habría que hacer algún estudio muy profundo
a nivel de identificación de la composición química molecular para saber cuál de las dos o de las tres quebraduras es la que ha ocurrido. De todos modos, no es estrictamente importante desde el punto de vista enológico la diferenciación entre quebradura blanca, azul o negra, porque desde el punto de vista enológico lo importante es no distinguir a las quebraduras, sino más bien impedir que quiebre el vino. Fundamentalmente, bueno, ¿cuál es el aspecto que tienen los vinos? Siempre se van a ver opalescentes al principio y finalmente va a aparecer una precipitación, que es francamente lo molesto. Y en cuanto a la quebradura, lo grave de las quebraduras es que esto pueda ocurrir cuando el vino está fraccionado. Esto es lo grave, porque mientras está a granel, bueno, se puede intervenir y corregir el inconveniente. El problema es cuando está fraccionado, donde esto ya no se puede hacer nada, o prácticamente nada, o muy poco, podríamos decir. Siempre está la posibilidad de descorchar o abrir el envase, pero se pierde todo el trabajo del fraccionamiento, y a veces se pierde el trabajo y el material del fraccionamiento, con lo cual esto es grave. Entonces, más vale prevenir que curar, como siempre hemos dicho. Bueno, ¿cuáles son los factores que favorecen la quebradura férrica? Obviamente que hace falta hierro. ¿En qué cantidad? A partir de los 3-4 miligramos por litro ya comienza a ser de alguna manera peligroso. La presencia de oxígeno, la consecuencia de la presencia de oxígeno es la elevación del potencial óxido-reductor o de óxido-reducción. Y el cobre como catalizador. Cuando veamos la quebradura cuprosa, vamos a ver que presencia de cobre, un sistema reductor, el descenso del potencial óxido-reductor y el hierro como catalizador. Es el espejo de esta situación. Bueno, acá tienen un esquema muy interesante de lo que puede ocurrir con el hierro en un vino blanco, luego veremos en un vino tinto, ¿no? El hierro férrico, el hierro ferroso, más el oxígeno, formando hierro férrico, eventualmente se puede formar hidróxido férrico. Recuerden que este coloide es de carga opuesta a todos los demás coloides que se van a formar. Este es carga positiva, hidrófobo positivo. Y luego el hierro férrico, una vez formado, forma en solución verdadera, se mantiene límpido mientras está en solución verdadera, pero rápidamente, como es insoluble, por superar el producto de solubilidad, puede precipitar por flocular con proteínas. Las proteínas siempre están interviniendo en procesos de precipitación. Hay dos grandes elementos que intervienen en los procesos de enturbimiento y precipitación. Son las proteínas y el calcio. Esto ténganlo muy presente. Y cuando el hierro férrico reacciona con compuestos polifenólicos, bueno, siempre está la posibilidad de formar un complejo incoloro. Pero esto es jugar demasiado al límite. Si está más vale que no tengamos un sistema oxidativo, porque puede provocar la quebradura, que es lo que habitualmente ocurre, azul o negra. En el caso de los tintos, el proceso es enteramente similar. Hierro ferroso forma férrico, siempre necesita la acción del oxígeno, puede formar hidróxido férrico, y una vez formado el hierro férrico con el ion bifosfato, con las sustancias polifenólicas, el bifosfato puede precipitar simplemente por superar el producto de solubilidad, por floculaciones con otras partículas coloidales de carga opuesta, con la materia colorante, con el tanino, con una materia colorante formando quebradura azul o negra. Creo que ya hablamos de los factores que predisponen, ya lo explicamos, factores que inhiben el proceso. También algo de esto ya habíamos adelantado. Los ácidos orgánicos forman sustancias solubles con el hierro férrico. Entonces, el nivel no todos se comportan igualmente. Si asignamos un valor arbitrario de la capacidad complejante de 1 al ácido tartárico, el ácido láctico tiene 2, el doble.
tiene el doble de capacidad complejante que el ácido tartárico. El málico 4,5, es decir, 4 veces y media más que el ácido tartárico, es mucho más complejante del hierro férrico. Y el ácido cítrico, 30 veces más. De todos los ácidos, el más interesante de todos es ciertamente el ácido cítrico. Y uno podría decir, bueno, entonces quiere decir que se pueden usar estos ácidos para complejar el hierro y evitar que se produzcan las quebraduras, efectivamente. Lo que ocurre es que uno no puede agregar cantidades indiscriminadas de estos ácidos porque el vino luego se vuelve intomable. Entonces, todo es juego de equilibrios. Y uno podría decir, bueno, y el ácido cítrico en un vino tinto no queda bien, y efectivamente no queda bien, pero las sales del ácido cítrico son todavía más complejantes que el mismo ácido cítrico y no tienen el sabor a limón característico del cítrico. Entonces, ahí tenemos una salida para ir perfilando soluciones a los inconvenientes provocados por esta quebradura. Siempre el anhidrido sulfuroso va a ser, como es un factor antioxígeno, se va a oponer a la quebradura, pero volvemos, como los coloides protectores. En el momento que desaparezca el oxígeno, por la razón que sea, si están dadas las condiciones, se va a producir la precipitación. Por tanto, su acción antiquebradura, tenemos que coincidir en que por lo menos es provisional, es decir, mientras haya anhidrido sulfuroso, pero si por alguna razón baja la concentración, se puede dar la quebradura. O sea que es un poco peligroso poner toda la atención en la presencia del anhidrido sulfuroso. Los tratamientos con bentonita, bueno, dificultan la quebradura. ¿Por qué? Porque eliminan las proteínas o parte de las proteínas. Es muy interesante la acción de la bentonita. No está puesta aquí, pero debiéramos mencionar el caso de la caseína. La caseína tiene una acción deferrizante muy importante, para nada despreciable, entonces conviene también tenerla en cuenta. Bueno, uno podría decir, si uno tiene un vino y se produce una quebradura férrica, lo clarifica en la bodega, se clarifica, se filtra, ya quebró, se soluciona el inconveniente, no va a volver a ocurrir. Uno podría llegar a especular con este razonamiento. Y lo que ocurre, y no ocurre esto, ¿por qué no ocurre esto? Porque si el vino es vuelto a colocar en condiciones aeróbicas, va a volver a precipitar, va a volver a ocurrir una precipitación férrica, una quebradura férrica. Y así un número indeterminado de veces. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? Y la razón está acá. Es que existe un equilibrio dinámico entre la forma del hierro ferroso, el hierro férrico y el hierro complejo. Este hierro es el que forma complejos con los ácidos orgánicos. Y si bien forma complejos bastante solubles, bastante estables, mientras está formando complejos es soluble, pero si por algún motivo, como existe un equilibrio dinámico entre estas tres fuerzas, disminuye la concentración de hierro férrico y esta concentración va a disminuir cada vez que haya una quebradura, se vuelve a reponer la concentración de hierro férrico a expensas del hierro ferroso y del hierro complejo. Por tanto, el vino vuelve a tener, si aparecen las condiciones, la posibilidad de quebrar nuevamente. De modo que la reiteración de estos procesos se puede repetir un número indeterminado de veces. De modo que es un tema complejo. Entonces uno puede preguntarse, la pregunta obviamente es, bueno, ¿y cómo hacemos para evitar que ocurra este proceso? Y evidentemente lo que hay que hacer es eliminar el hierro. ¿Cuáles son los caminos que tenemos para eliminar el hierro? Bueno, una es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la clarificación con caseína, que tiene un efecto deferrizante interesante. Pero, bueno, muchas veces solo con esto no alcanza. Ese es, digamos, el aspecto negativo que podría, o no es negativo, sino no es suficiente para llegar a subsanar el inconveniente. O, para ser más claro, no siempre puede ser suficiente una clarificación con caseína, a menos que fuéramos a dosis extremadamente altas de caseína. Molina Oea llega a mencionar dosis de 100 gramos por hectolitro de caseína, pero ciertamente esas dosis son altísimas.
Y además de eliminar el hierro, vamos a eliminar el sabor, el aroma, etc. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es disminuir el hierro a niveles no peligrosos, es decir, por debajo de los 4 miligramos por litro de hierro presentes en el vino. ¿Cuáles son los caminos para esto? Y evitar la contaminación con hierro, básicamente es esto. Hoy por hoy, en las bodegas modernas, donde se han eliminado los elementos que ceden hierro al vino, que fundamentalmente son elementos construidos a base de hierro, se ha cambiado el hierro por acero inoxidable, el cobre por acero inoxidable, el bronce por acero inoxidable. Entonces, en estas bodegas donde no hay hierro, no hay cobre, no hay bronce, bueno, difícilmente se pueda dar una quebradura férrica porque los niveles de hierro van a ser siempre inferiores a los 4 miligramos por litro. De modo que es un modo de prevenir la quebradura muy eficaz. Existe un proceso que es muy interesante de estudiar, que es el procedimiento de los rayos luminosos de la primera hora de la mañana. Son radiación reductora. Entonces, se ha dado, de hecho a mí me ha tocado constatarlo, casos en donde en vinos blancos, en lo que se ha producido una quebradura férrica inmediatamente después del fraccionamiento. Y esto suele ocurrir porque inmediatamente después del fraccionamiento, cuando no se ha tomado la precaución de eliminar el oxígeno, existe en la botella una alta concentración de oxígeno. Entonces, y esto ocurre inmediatamente después del fraccionamiento. Y entonces allí aparece el vino con un aspecto lechoso, se enturbia. Si en esas condiciones, antes de que precipite, el vino está turbio, se ha dado una quebradura férrica, se exponen las botellas a los rayos luminosos de la mañana, se produce un proceso reductivo, se revierte el proceso y nunca más vuelve a precipitar. Es una solución, pero la verdad es que es demasiado riesgo a correr, o sea, es preferible evitarla. Siempre el empleo de ácido ascórbico es un reductor, con dosis adecuadas de anhidrido sulfuroso también es un modo de prevenir la quebradura porque genera condiciones reductoras, pero ya hablamos del anhidrido sulfuroso. Bueno, el agregado del ácido cítrico como complejante o sus sales también es interesante, pero bueno, siempre hay que hacer ensayo. La inhibición, eliminar el hierro de estar presente con un secuestrante, también esto es posible. En algunos países están permitidos, en otros no. En el caso de Lepta es un muy buen ácido etilendiamino tetracético, es muy buen secuestrante del hierro. El empleo de los coloides protectores también lo es. Pero de todas estas alternativas, la más interesante, que se estudiará aparte por el nivel de complejidad que tiene y merece un estudio aparte, es el tratamiento, eliminación de los niveles de hierro mediante la clarificación con el ferrociano. De este modo terminamos la quebradura férrica.